lo que termina de conectarse. Muchísimas gracias por la invitación a este foro, con un tema que sin duda todos estamos familiarizados y tenemos pacientes los cuales, bueno, pues nos preocupan y nos ocupan. Y bueno, nada más para presumirles un poquito que a nosotros ya la revolución nos hizo justicia. Este era nuestro servicio anteriormente y ahora estamos en una torre de rehabilitación en el Hospital General de México, ocupando ya un espacio afortunadamente más digno y más adecuado, con más equipos para valorar a nuestros pacientes. Y bueno, en el caso de qué estudios son los que se van a realizar para valorar el acúfeno, evidentemente cuando hablamos de acúfeno tenemos que centrarnos en que no solo la alteración va a estar a nivel del órgano periférico, es decir, específicamente en las células ciliadas, sino que más bien ahora todas las teorías en cuanto a generación del acúfeno apuntan a alteraciones de tipo neurológicas, específicamente en cuanto a la transmisión de la señal a través, pues, ya de toda la vía a partir de las células ganglionares espirales. Y realmente tenemos que hacer énfasis en que definitivamente tenemos que hacer una historia clínica completa, algo que necesitamos para hacer una adecuada valoración de los pacientes es preguntarles qué es lo que, todos sus antecedentes, si han tenido exposición a ruido, si tienen alguna enfermedad concomitante, los tratamientos farmacológicos que han tomado para cualquiera de las enfermedades que ellos presentan, y por supuesto hacer una anamnesis pero súper detallada del síntoma, que es el acúfeno, ¿sí? ¿Qué tipo de patrón tiene? Si es pulsátil, si es continuo, con qué lo compara, la persistencia del acúfeno, cuánto tiempo le dura, qué factores se asocian con la presencia del acúfeno. Y aquí hay que hacer una diferencia entre los factores asociados en el momento que inició. Muchas veces el paciente cuando llega con nosotros ya tiene tanto tiempo con el síntoma que ya ni se acuerda, ¿no? Y le preguntas, bueno, ¿y usted a qué lo asocia en el momento en que empezó? Ya ni me acuerdo. Tuvo hipoacusia, se mareó, le dolía la cabeza, no se acuerdan, ¿no? Pero eso sí sería muy importante. Y también los factores asociados actualmente. ¿Cuáles serían estos? Bueno, si el paciente refiere que cuando está en un ambiente con mucho ruido se exacerba la presencia del acúfeno, eso es algo importante. Si, como lo mencionaba la doctora Isadora hace un momento, el acúfeno se modifica, por ejemplo, cuando hay algún movimiento del cuerpo, eso también es fundamental. Entonces hay que escuchar al paciente. A veces y sobre todo cuando uno trabaja en una institución, lo que nos falta es tiempo, ¿no? Y empieza el paciente a decirnos, sí, ya, pero a ver, especifíqueme, ¿no? Entonces hay que escucharlo, porque generalmente el paciente viene ansioso, viene preocupado, además ya también multitratado y con una sensación ya en muchas ocasiones de desesperación, porque ya le dijeron que no se le va a quitar y que pues no, que se aguante porque así va a venir. Eso hay que tomarlo en cuenta. Evidentemente la evaluación, antes de pensar en un estudio electrofisiológico, pues nosotros como audiólogos tenemos que realizar una audiometría tonal. Si contamos con un equipo de altas frecuencias, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque recuerden que el acúfeno muchas veces se presenta en pacientes que tienen umbrales auditivos normales, lo que le llaman una hipoacusia escondida, ¿no? Hidden hearing loss. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos una evaluación en estos pacientes con altas frecuencias, encontramos que sí hay una pérdida auditiva específicamente en esas altas frecuencias. Y entonces, bueno, pues ya tenemos ahí otra manera, otro dato más para evaluar a ese paciente. Obviamente la logoaudiometría, la impedanciometría, como ya les comentaba la doctora Isadora. Y en cuanto a las emisiones otoacústicas, realmente no nos van a dar muchísimos datos, simple y sencillamente pues,
que hay alguna alteración y generalmente coincide precisamente si nosotros detectamos una disminución en los umbrales auditivos, pues en las frecuencias en donde está esa disminución, ¿no? Pero realmente no nos da muchísimos datos. Otro estudio que hasta hace poco tiempo se hacía y que ya casi no se hace es la acufenometría. Y que la acufenometría finalmente pues nos habla nada más de acercarnos a la descripción más objetiva y real de cómo es el acúfeno del paciente, ¿no? Porque muchas veces cuando le preguntamos, no, pues suena como el audio express, suena como un silbato, como campanitas, y ahí, bueno, pues ya nosotros podemos determinar realmente como que en qué frecuencias específicas podemos encontrar la calidad del sonido que el paciente refiere escuchar. La valoración electrofisiológica, bueno, si finalmente estamos hablando que en muchas ocasiones y muchas de las teorías que se manejan para la generación del acúfeno nos hablan pues del origen de la deaferentación de la vía auditiva, porque obviamente hay una pérdida de audición. Ahí tenemos que empezar a determinar si realmente este paciente tiene una disminución auditiva de los umbrales auditivos y en qué nivel se encuentran estos, ¿no? Porque como les decía, 10 a 15% de los pacientes tienen audición normal, pero refieren que tienen un acúfeno. Y generalmente lo que nosotros encontramos en nuestros pacientes, sobre todo en los adultos mayores y aquellos que tuvieran antecedentes de exposición al ruido, bueno, pues son estas caídas principalmente en frecuencias agudas. Realmente hay muchísimas investigaciones y cuando uno se pone a estudiar acerca del acúfeno, bueno, encontramos una cantidad de literatura de verdad enorme acerca de teorías y demás de la generación del acúfeno. Los investigadores en neurociencias han identificado cambios neuronales que inician específicamente a nivel del núcleo coclear y se extienden a la corteza auditiva y a regiones cerebrales cercanas. Y ellos nos hablan de una plasticidad neuronal desadaptativa. ¿A qué se refieren con esto? Finalmente, la vía auditiva es una vía que se va sincronizando de manera continua, no se interrumpe ninguno de los pasos. Entonces, si la lesión o la alteración en el input auditivo, porque ya hay una disminución del umbral auditivo, genera una alteración a nivel del núcleo coclear, específicamente han encontrado que es el núcleo coclear dorsal, pues de ahí ya se va generando todas las alteraciones en todos los relevos de la vía auditiva, incluyendo la corteza. Entonces ellos refieren, bueno, que realmente todo esto está explicado tanto aumentos en la tasa de disparo de las fibras nerviosas del núcleo coclear como la excitación aumentada también, bueno, eso va a generar y va a explicar todas las alteraciones que vamos a poder encontrar en los siguientes relevos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, primero va a haber un daño coclear, como tal, hay una disminución por alteraciones a nivel de la célula ciliada, lo que ocasiona una reducción, como ya les decía, del input de la entrada a través de la fibra del nervio auditivo. Esto genera una disminución de los neurotransmisores inhibidores, especialmente la glicina y el GABA, y cambios obviamente también en los receptores que se expresan para su captación. Hay un aumento de la neurotransmisión excitatoria y aumento también de las proyecciones no auditivas excitatorias, porque finalmente, como ustedes ya les había explicado el doctor Alanis, la vía auditiva no está aislada de otras inputs sensoriales, ¿no? Entonces esto finalmente también puede generar algunas alteraciones de tipo somatosensorial, como angustia, depresión en algunos pacientes, porque finalmente las fibras están en contacto con otras áreas que tienen estas funciones y bueno, por eso se puede acompañar de algunas otras sintomatologías en el acúfeno. Entonces, ¿qué sucede a nivel de la sinapsis de las neuronas? Que empiezan a tener umbrales altos para la despolarización y entonces estas empiezan a sintonizarse
por 1 o 2 octavas por arriba de las frecuencias de exposición al ruido, es decir, buscan de alguna manera poderse estimular esas áreas que pues de alguna ya no se pueden estimular porque la cóclea, el órgano periférico, está afectado. El primer marcador fisiológico entonces en el acúfeno está a nivel del núcleo coclear dorsal, ya que esa disminución de la entrada de la fibra nerviosa va a provocar la hiperactividad de la vía auditiva. Ahí es en donde ya está bien identificado y la mayoría de los autores que hacen estudios al respecto han encontrado que hay una alteración. Esto que provoca también hay un incremento, que es otro de los marcadores que han encontrado de alteraciones del acúfeno, hay un incremento en la sincronía de las neuronas que origina una agrupación perceptual de los objetos auditivos. Específicamente esto se encuentra a nivel de las células fusiformes del núcleo coclear dorsal. ¿Qué significa esto? Finalmente nosotros vamos teniendo una memoria auditiva y tenemos una representación de lo que sabemos cómo suena. Si por alguna causa de que haya una disminución en el umbral auditivo, entonces nuestro cerebro, al comparar la imagen que nosotros teníamos auditiva de esa representación de ese objeto sonoro con lo que estamos recibiendo en este momento, provoca que no corresponde, que no coincida, provoca ese incremento en la sincronía de las neuronas y eso origina el sonido fantasma, ¿no? Una alucinación de sonido que no existe realmente. Realmente, como ustedes saben, bueno, esto se ha estudiado por cuestiones también más de tipo de protección en cuanto a la investigación y las buenas prácticas de la investigación, pues a nivel de modelos animales, ¿no? Porque difícilmente podemos hacer mediciones electrofisiológicas como tal en los seres humanos, ¿no? Entonces hay muchísimos modelos animales en donde se hacen registros de los estímulos específicamente en la vía, ¿no? Y entonces generalmente el modelo que se utiliza es exponer al animal al ruido y entonces ubicar si de una manera conductual en el animal, si se produce o no una conducta que el investigador interpreta como que hay presencia o no de acúfeno. Es algo súper interesante y súper complejo que yo decía, bueno, ¿cómo se dan cuenta que el cobayo tiene acúfeno, no? Bueno, pues sí, resulta que de manera conductual ellos se pueden dar cuenta si hay o no hay acúfeno y pueden valorar incluso la recuperación. Entonces, estos modelos generalmente se manejan con exposición al ruido y lo que provocan, como ustedes ya lo saben, después de que tenemos una exposición a ciertas intensidades de ruido, vamos a tener una disminución temporal de los umbrales auditivos, que esta se va a compensar después de cierto tiempo vamos a regresar a nuestros umbrales auditivos normales, pero lo que han encontrado en los modelos animales es que la alteración que se presenta a nivel de la vía auditiva, específicamente en los núcleos cocleares, no se recupera. Si se hacen los estudios de medición de esos potenciales específicos, se dan cuenta que aunque el animalito recuperó la audición, digamos, o presenta audición ya normal, la alteración que se generó en la vía auditiva, en el núcleo coclear, no se compensó, ¿sí? Entonces, y ellos explican que por eso pacientes que tienen audición normal, que tuvieron a lo mejor un antecedente de exposición a ruido, siguen con acúfeno a pesar de que sus umbrales auditivos se recuperan, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué es lo que nosotros podemos, qué herramientas electrofisiológicas dentro de nuestro bagaje audiológico nosotros tenemos? Pues, por supuesto, los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. ¿Y qué es lo que han encontrado? Realmente, en cuanto a esto, hay pocos estudios realizados al respecto. Hay mucha controversia en cuanto a qué podemos y qué no podemos encontrar en este estudio en los pacientes, y a mí se me hizo uno muy interesante que encontré lamentablemente con una muestra muy pequeña, 3 pacientes que se valoraron que tenían hiperacusia, ¿sí? Tenían un rango dinámico de audición sumamente reducido,
Y esos pacientes los trataron con una, bueno, ya hablaremos después, con una terapia de reentrenamiento para lograr que toleraran un poquito más los sonidos, porque eran pacientes a los cuales les costaba muchísimo trabajo utilizar los audífonos precisamente por eso, ¿no? Porque pasaban rápidamente del umbral de percepción al umbral de molestia. Entonces eran pacientes que definitivamente, con toda la gama de auxiliares auditivos que habían utilizado, no habían tenido resultado, no podían utilizarlos y obviamente su calidad de vida estaba muy alterada. Entonces en estos pacientes lo que hicieron fueron rastrearlos previamente pues a este reentrenamiento con potenciales auditivos del tallo cerebral de latencia corta y con potenciales de latencia media. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, que los pacientes previos a la valoración, a la intervención, perdón, con la terapia de reentrenamiento, la onda 1 se encontraba acortada en latencia, con respecto obviamente a sus pares normales que no tenían acúfeno ni disminución auditiva, y que la onda quinta se encontraba normal o de mayor amplitud, pero eso sí con una latencia disminuida, ¿sí? Entonces aquí es muy importante, algo que a veces no hacemos como audiólogos, es tener esa precaución de poder estandarizar nuestro equipo, y nos basamos mucho en las latencias y las amplitudes que menciona la literatura, pero finalmente acuérdense que cada equipo tiene sus cosas técnicas y demás. Entonces yo creo que lo ideal es que si tenemos nosotros un equipo que se acaba de adquirir, tengamos nuestra propia estandarización para poder hacer estas comparaciones, porque realmente el acortamiento de la latencia es mínimo y las amplitudes, bueno, en cuanto a la amplitud sí se ve bastante bien en la onda quinta, pero sí es importante entonces que nosotros tengamos nuestros estándares de pacientes normales con nuestro equipo y con la técnica que nosotros utilizamos para poder hacer los potenciales, ¿no? Y bueno, les decía, en este estudio que yo encontré, utilizaron también los potenciales de latencia media, nada más como un breviario cultural. Los potenciales de latencia media se presentan en los 12 a 50 milisegundos posteriores a que se envió el estímulo, y las ondas que se generan son la PANA y PBNB. Lo que nos vamos a valorar con este tipo de estudios es específicamente a nivel del tálamo, que aquí nos importa mucho para nuestra vía auditiva el cuerpo geniculado medial, y también pues la corteza cerebral primaria, las áreas 41-42 de Brodmann. ¿Qué es lo que encontraron estos investigadores en los pacientes que se sometieron a este tratamiento? Bueno, que cuando utilizaron tonos Burst específicamente con una frecuencia de 2 kHz, se encontró también que había una mayor amplitud de la onda PA, lo cual, bueno, ellos tradujeron como una contribución cortical en la generación de la acúfeno. Y específicamente hablan, bueno, porque en las áreas de atención y la área precisamente cortical primaria auditiva, que es en donde se genera precisamente este potencial, y que en 2 kHz fue en donde encontraron que había realmente esa amplitud. Valoraron otras frecuencias, 500 y 1000 Hz, pero realmente en esas no encontraron alguna alteración. ¿Qué es lo que sucede con esos potenciales? Bueno, realmente son un poquito más complejos técnicamente, hay que poner más electrodos y demás, y bueno, esto genera que realmente sea complicado que este estudio lo utilicemos como de rutina en las áreas audiológicas, sobre todo las institucionales, ¿no? Otro estudio, digamos que electrofisiológico, que podemos utilizar para valorar a los pacientes con acúfeno es la magnetoencefalografía. Si se fijan, bueno, pues es un equipo bastante más complejo. ¿Y qué es lo que encontraron o se ha encontrado en los pacientes que tienen acúfeno? Bueno, que hay una mayor conectividad entre la corteza prefrontal dorsomedial y los giros parahipocampal y temporal medial.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, finalmente que si hay una alteración aquí en todas las conexiones y que esto se va a observar como una sobreestimulación, ¿no? Finalmente, que es lo que se encuentra desde el núcleo coclear dorsal, que ya les había manifestado, hay un aumento en la tasa de disparo espontánea y ese aumento se va replicando en todos los relevos de la vía auditiva, obviamente hasta la corteza cerebral, ¿no? Entonces, los pacientes que no tienen acúfeno, las conexiones, digamos, son normales y se incrementan en los pacientes que sí tienen acúfeno. ¿Cuáles serían las conclusiones? Bueno, realmente para valorar a nuestros pacientes requerimos una evaluación de verdad integral. No nos podemos nada más quedar con un síntoma y tenemos que recurrir a otros colegas especialistas en los casos que se requieran. Ya hablaba la doctora Isadora pues, de los trastornos circulatorios, de las alteraciones cardiológicas. Entonces sí tenemos que tener un equipo multidisciplinario para poder tratar a nuestros pacientes y determinar qué es lo que está sucediendo, por qué el paciente tiene el acúfeno y la manera en que lo podemos ayudar. Es importante generar confianza sin dar falsas expectativas, por supuesto, pero sí es muy triste el que se repita de manera continua la situación que nos manifiestan los pacientes de que pues ya tomé esto, tomé aquello y visité a 2, 3, 4 médicos que me han dicho que no se me va a quitar y que me aguante, ¿sí? Entonces es muy importante escuchar al paciente. Dentro del equipo multidisciplinario, bueno, quizá yo creo que lo vamos a tocar más adelante, pero es fundamental el tener un apoyo psicológico, porque evidentemente estos pacientes empiezan a generar ansiedad, ¿no? Claro, como siempre y en todas las patologías, es importante individualizar la situación en que se presente cada paciente, ¿sí? El tipo de personalidad, por supuesto. Hay pacientes que lo dicen, no, les pregunto a uno, ¿y tiene acúfeno? ¿Tiene acúfeno? Uy, sí, lo tengo años, pero no me importa, no me genera mayor problema, ¿no? Y otros que apenas empiezan con algo y pues ya están con muchísima ansiedad y mucha preocupación al respecto. Y por supuesto, generar estudios de investigación para poder determinar realmente cómo podemos valorar a nuestros pacientes y cuáles son las estrategias que más les pueden ayudar para disminuir o aliviar este síntoma lo mejor posible. Muchísimas gracias.